comenzamos entonces una nueva edición de En Línea. ¿Cómo está, don Gabriel? Hola Bárbara, muy buenas tardes. Contento de verte también y esperando que estés bien tú y tu familia. Sí, no, todo bien por acá. Esperando también que cada vecino y vecina que se va a empezar a incorporar en los próximos minutos también reciba un saludo. Acá estamos trabajando para ustedes en información. Así que cuéntenos, don Gabriel, ¿qué es lo que más o menos se ha venido hablando durante la semana? Bueno, ha sido una semana cada día más intensa, como que ha ido cambiando la tonalidad del momento ya, digamos. Partimos, recuerdo, en marzo con la gran noticia que Pudahuel tenía una persona contagiada que venía de otra comuna y que era el primer contagiado. Hoy día ya los números están escapados ya, estamos hablando de que tenemos, no en la comuna, pero sí el día de hoy, se habla de aproximadamente 81 personas fallecidas ya con este virus. Entonces hoy día también he notado que hay más conciencia, ahora como que está entrando el miedo, no sé si el pánico, pero sí el miedo. 81 personas fallecidas y superamos los 1000 a nivel nacional. La comuna de Pudahuel no está ajena en este número, la comuna de Cerro Navia tampoco, están colaborando, y tampoco para la cantidad de personas que están contagiadas, que es un tema no menor. Uno de los datos que nos llegó hace poco, que funcionarios de salud de la comuna de Pudahuel, que es lo que nos llegó hace poco, contabiliza 60 funcionarios contagiados, lo cual, lo cual no es poco. No, ¿Te afecta fijas? directamente el servicio que se está otorgando en la comuna. Además que la gente que está en la primera barrera para poder recepcionar al paciente, entonces tener ahí personas enfermas, contagiadas, de verdad que es lamentable porque obviamente, bueno, a nadie le gustaría tener un contagiado, pero menos ahí en el centro de salud. Y lo más penoso, Bárbara, es que lo conversábamos el martes, porque el martes nos dieron el dato. Yo quiero agradecer a la gente que le escribe a Diario Tropezón y que nos manda secretitos por ahí, por debajo. ¿Sabe qué? Me enteré de esto y Diario Tropezón sale a buscar la noticia por ahí. Y te cuento que la semana pasada, junto con el vicepresidente del COSOP, Walter González, fuimos al cementerio de Barranca ¿Ya? a verificar un dato que nos llegó y estamos hablando de que habría un container con cámara de refrigerio para cuerpos. Estos cuerpos van a ser para pacientes que fallezcan en casa. Digamos, esto no es un rumor, no es un cagüín, nada, ya está oficializado, ya hoy día se oficializó, en la cual sí está contemplado poner una cámara de frío para los cuerpos que fallezcan en casa. Entonces lo que hablábamos tiempo atrás, cuando entrevistamos al doctor Troncoso, y él decía, él dijo en su momento, va a fallecer mucha gente, y va a fallecer gente muy cercana además. Y después de la entrevista lo catalogaron como el doctor de la muerte, porque estaba haciendo alusión a algo que era casi apocalíptico, pero al tiempo corto ha dado la razón. Y si hoy día se están preparando con una cámara de frío es porque viene fuerte la cosa. Bueno, era algo que se venía también anunciando desde o advirtiendo por parte de las autoridades sanitarias desde el principio, independiente de las decisiones que fueron tomando las autoridades para abarcar este problema. Justamente se preveía que acercándonos al invierno, acercándonos a las fechas más frías, esto iba a empezar a alcanzar cierto pico, cierto grado de ya una curva bastante pronunciada. Entonces, duele ver cómo de alguna forma tanto las personas como las autoridades ha costado que tomen esta conciencia y que se actúe, entendiendo todos los factores que pueden influir. Hemos hablado varias veces de cómo es difícil también quedarse en casa en condiciones laborales que no las otorgan de repente o que simplemente se necesita buscar comida, entonces yo tengo que salir a ver cómo me gano esos pesos que me lo permiten. Entonces es muy compleja la situación y esperamos que pronto se pueda de alguna manera controlar, ya sea por lo que uno como persona puede hacer, como vecino puede hacer, como también las autoridades. Sí, como lo dije anteriormente, yo siento que ahora la gente ya está tomando, ya le está tomando sentido ya. Ya yo creo que la gente se asustó. Yo ya vio al vecino que falleció,
ya vio por una calle que pasó y vio los globos blancos y negros puestos en son de luto. Hay que recordar también, y no quiero meterle miedo a la gente, pero es así, la persona llega al hospital, es atendido, y si la persona fallece del hospital a al cementerio, solamente pasa por la calle y la gente lo recibe con un aplauso, una forma de despedirse, pero no hay velación. No hay un momento para la reflexión, para pensar, a lo mejor para despedirse, ese momento para compartir a lo mejor con la familia, dar el pésame. Ese momento es tan fugaz que esa persona partió, nada más. Entonces, a tomar conciencia, a tomarle sentido a esto, hay que cuidarse, usen mascarilla, lávense las manos, traten de salir lo menos posible, a cuidarse, a cuidar a sus papás, a sus mamás, a los niños, a la señora, al marido. Cuídense, lo único que podemos decir hoy día, cuídense. Sí, que todas esas cosas que no son de extrema necesidad, por favor, quédense en su casa. Bueno, hoy tenemos también varios temas que tocar. La política ha estado muy también pendiente en forma casi que paralela a todo lo que está pasando con la pandemia. Y si nos puede hablar o introducir ya un poco a lo que ha estado pasando en esos términos. Hoy tuvimos un cambio de gabinete. Sí, bueno, tenemos hoy día un gran invitado. No es primera vez que este invitado está con tropezón. Esta sería su segunda oportunidad. Vino a darnos una charla y participó además con los mismos vecinos una charla cuando se desarrolló el inicio de lo que fue el estallido social. Él es un politólogo, un cientista político de gran envergadura, además, siempre es una persona a consultar, un líder de opinión, por así decirlo, por los canales de televisión. Él es don Claudio, él es académico de la Universidad Pedro de Valdivia, si no me equivoco, ¿sí? Corrígeme, Bárbara. No, de la Universidad Diego Portales. Ahí tenía mi duda, por eso pedí refuerzo, de la Universidad Diego Portales. Y bueno, tema hoy día esencial, pasaron dos. Esto es como entre medio de la pandemia, están pasando cosas políticamente que también son parte de lo que esperamos que cuando pasemos esta mala racha, se puedan retomar algunos temas importantes que tienen relación a lo mejor con lo que era el estallido social y el desarrollo del gobierno como tal. Así que no sé si lo tenemos ya en línea, sí, para que converse con nosotros. Así que lo hacemos pasar. Que pase nomás. Bueno, don Claudio, ¿cómo está? ¿Nos escucha? Yo sí, a Bárbara le escucho muy entrecortado, pero a Gabriel bien. Ya, perfecto. Así que si Bárbara me hace una pregunta, me la traduce Gabriel, yo creo. Se escucha así como muy cortado. No, está bien. Don Claudio, muy buenas tardes. Primero y decirle que agradecido de contar con usted, ¿ya? Porque fue un contacto que hicimos y usted obviamente en forma automática y directa dijo sí, ningún problema, estamos ahí para conversar. Y queremos entrar en tierra derecha al tiro porque este es su tema, esta es su cancha. Primero una opinión, ¿qué le pareció este cambio de gabinete? Que yo no sé si era necesario, yo no sé si la gente estaba esperando un cambio de gabinete en realidad, pero para mucha gente que nos ha escrito Diario Tropezón dicen que esta es como la sillita musical, como que no tiene mucho sentido. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que más que nada, buenas tardes, espero que todos estén bien, cuidándose y tomando mucho cuidado con lo que está pasando, que viene muy duro este invierno y sobre todo por el COVID. A ver, respecto del cambio de gabinete, sí, yo creo que efectivamente la percepción social es que este es una sillita musical, que cambiaron algunos actores, pero no cambió nada. Uno lo que esperaría es ver alguna señal política del gobierno respecto de el manejo de las preocupaciones ciudadanas, y la pregunta era si las políticas del gobierno, cuando planteó que íbamos a llegar a una meseta y después íbamos a volver a la nueva normalidad, eso no fue lo esperado. Y por lo tanto yo creo que hay un fracaso de la política de gobierno en dos sentidos. Uno, el
el eje central de todos los gobiernos que han sido exitosos, es decir, Nueva Zelanda, Uruguay, Corea del Sur, ¿qué es lo que hacen? Es hacer una medida estricta al inicio y mucho seguimiento. Lo que hacen es seguir los casos, el contagio. Y eso es lo que es más débil del política. Entonces, lo que uno esperaba con el cambio de gabinete es si había alguna señal en esa dirección y no. Acá yo creo que lo que hubo fue un cambio más político. Entró Renovación Nacional al equipo político cercano de la toma de decisiones, con el ministro Monkeberg, que entra a Desarrollo Social, y yo creo que lo que están además con el ministro nuevo Alvarado es la negociación de un paquete de emergencia, y básicamente lo que se requería, acuérdense ustedes que el ministro Ward y el ministro Sichel fueron los más duros, los halcones que resistieron el aumento del ingreso básico familiar. Ellos fueron los que se rechazaron y ahora va a venir el gobierno con políticas en contra de esa política dura, y yo creo que ni Ward ni Sichel le servían para esa negociación que se... ¿Me escucha bien, cierto? Sí. Sí. Ya, en este cambio de gabinete había una percepción, yo no sé si la gente estaba esperando el cambio de gabinete, pero la gente, hay un sector importante que empuja a que Mañalich se vaya. Ese era como el eje central, un poco lo que hablábamos, estamos en el COP19, ese es el tema esencial. Y yo no sé cómo se ve políticamente hoy día Mañalich. Voy a dar a lo mejor mi opinión personal. Es una persona que está empoderada, es uno de los pilares hoy día de este gobierno. ¿Es movible, no es movible? ¿Genera imagen, no genera imagen en el gobierno? ¿Cómo se ve? A ver, yo creo que cuando uno piensa en un régimen presidencial, hay dos elementos que considerar. Uno, el apoyo popular que tiene un ministro, es una parte de la ecuación, es decir, si siendo rechazado por la población masivamente, obviamente que el presidente toma decisiones de sacarlo. Pero el otro elemento es la confianza política con el presidente. Y yo creo que acá hay un elemento fundamental en por qué Mañalich sigue, y que tiene que ver con que es una persona de mucha confianza con el presidente. Y, o sea, el presidente apuesta todo. Creo que en medio de la tormenta sacar al conductor del barco que va por medio de la tormenta, seguramente el presidente dijo que no era conveniente, y por lo tanto yo creo que ahí el dominando la confianza que le tiene Piñera a Mañalich. Son personas que se conocen mucho, tienen personalidad similar, son muy fuertes, son muy ejecutivos los dos, dominando en la posición del presidente. Ahora, yo creo que la estrategia sanitaria en general es importante, de comunicación ha tenido importante, o sea, acuérdate que estaba hace menos de un mes, el ministro llamaba a tomar cafecito, o sea, estábamos una predicción mal hecha, y además una poca anticipación. Yo creo que en las próximas 2 semanas el sistema sanitario chileno va a colapsar porque está aumentando mucho la cantidad de contagios. Claudio, y referente a esto mismo, las acciones que ha tomado el gobierno, el bono
COP19, por ejemplo, este aporte a las municipalidades, considerable según su cantidad de habitantes en dinero, las cajas de mercadería que tratan de llegar a todos los hogares, además, ¿cómo lo ves? ¿Son acciones concretas, es populismo o responde realmente a una pandemia? Hacia afuera, si tú tomas la decisión de una cuarentena para aislar el contagio, si tomas esa medida, tienes que acompañarlo de dos otras políticas. Uno es, esto es lo que hablábamos anteriormente. Yo creo que esa pata es la más débil del gobierno. Esta semana ha empezado a activarse. Tienes que tener a mucha gente llamando por teléfono directamente, escóndanlos, sacarlos de su casa, llevarlo a un espacio sanitario, etcétera. Esa parte es la segunda es ayuda comercial a las familias que van a estar aisladas o trabajo, van a estar encerrados, van a querer comer, y en los sectores populares, como todos sabemos, no hay corner shop. Aquí cada una se las arregla, porque además es muy caro. Entonces, ahí requieres ayuda directa, recurso rápido, que llegue rápido, no solamente comida, sino que también dinero para activar y actuar y vivir en el fondo. Yo creo que el gobierno lo ha hecho bien respecto de traer ventiladores, preparar el sistema de salud. Lo ha hecho mal respecto del proceso de aislar y el tema de la caja, etcétera. Yo creo que pudo haberlo hecho mejor. Creo que es importante hacerlo. O sea, la gente necesita comida, necesita tener acceso a elementos básicos para poder sobrevivir, pero lo pudo haber hecho de otra forma mucho más expedita. Pudo haber hecho transferencias directas, pudo haber hecho vouchers, o sea, otro mecanismo más rápido, o sea, ahí está y colocar cajitas. Tú has visto la lentitud con la cual se ha actuado, porque no es difícil, burocráticamente hablando. Materialmente, distribuir 2 millones de dólares no se puede hacer en una semana, se va a demorar más de 2 meses, pero la gente que está esperando la caja no puede esperar 2 meses. Entonces, ahí también hay temas asociados y yo creo que también el uso político que se da, todo lo que tiene que ver con que salir en la foto, enchecando la caja, la gente, como yo creo que hoy día está mucho más sensible, muy prudente, muy respecto de ese tipo de acciones políticas que son mal vistas por la ciudadanía. Claudio, compartiendo eso, pero también hay un fenómeno que se ha dado desde los inicios. Voy a dar algunos nombres, por ejemplo, Carter pertenece a la coalición de gobierno, Lavín pertenece a la coalición de gobierno, Katy Barriga pertenece a la coalición de gobierno, el alcalde de Puente Alto, no recuerdo su nombre, pertenece a la coalición de gobierno, pero han sido 4 actores que le han puesto como varias trabas al gobierno, como que no han sido pilar de apoyo de una idea a seguir. Puedo entender por parte del otro lado, en el caso de Tamayo, que vieron a los que pedía rápidamente cuarentena, el alcalde Jadwe, que también pedía cuarentena, pero ello era más entendible porque son a lo mejor el otro lado, la vereda. Pero ¿qué pasa con los que están en su misma línea? ¿Qué pasa ahí políticamente? No, lo que tú planteas es muy interesante, porque lo que ha pasado acá es que política ideológica, sino que ha sido donde externo central versus gobierno y los alcaldes precisamente del externo
que en el territorio se dieron cuenta muy tempranamente de lo que estaba pasando. En el territorio mismo, yo creo que eso ha generado una nueva lógica de poder. Los alcaldes fueron los que presionaron para que se acelerara la cuarentena, presionaron para que se acelerara la ayuda en alimentación, y ahora, hoy día, el ministro Mañez dice, bueno, en todo lo que tiene que ver con trazabilidad, con identificar, vamos a apoyarnos en tema de atención primaria, local, municipal. O sea, el gobierno originalmente era todo un sistema centralizado y está yendo hacia lo descentralizado porque es la única forma de abordar territorialmente este problema. Y por lo tanto yo creo que ahí lo que se está estructurando es una nueva relación de poder donde el municipio adquiere mucho más protagonismo en relación al gobierno central, y eso ha sido muy interesante, como tú dices, con el alcalde Codina, obviamente de Recoleta, Jadue y otros alcaldes que han estado muy en esta postura. Uh-huh. Es una postura además que si bien llama la atención, también no deja de ser también interesante los actores sociales. Por ejemplo, el colegio de médicos, colegio de profesores, que gracias a eso también se suspendieron las clases, que había una decisión claramente que el ministro había dicho que los niños debieron haber estado en clase. ¿Qué pasa también con el mundo social? Aquí está como más marginado todavía. Totalmente, yo creo que es interesante, o sea, la mesa social que ha sido un elemento novedoso, fue colocada por los actores sociales, o sea, fue la presión de los alcaldes, del colegio médico, que llevó al gobierno a cambiar su estrategia de centralizada, jerárquica. Yo creo que un modo de enfrentar distinto de la vida, incluir esos actores, generar feedback, más retroalimentación, y eso lamentablemente no ha ocurrido mucho. O sea, el colegio médico en particular ha estado muy en confrontaciones directas con el ministro, con las autoridades, para poder hacerles ver ciertos básicos, insumos médicos, aislamiento. Ahora están en el tema de la trazabilidad, son el colegio médico el que coloca esa gente. Yo creo que eso va a ir dando a estos actores y actrices de la política y de la sociedad, y creo que es muy interesante ese fenómeno. La doctora Sillo, que hoy día se transforma en una actriz muy relevante del sistema político chileno, porque es capaz de enfrentar al gobierno, colocar ciertos puntos, de marcar ciertas agendas, pero también con capacidad de diálogo, con capacidad de decir, oye, está bien lo que está haciendo el gobierno en esto, hay que mejorar en esto otro. O sea, esa acción de generar propuestas de política, yo creo que ha sido un relevante. Uh-huh. Al final de esta pandemia, y nos estamos adelantando, y ojalá que podamos salir todo de esto, ¿cuáles van a ser los dividendos? ¿Cómo está la izquierda? ¿Cómo queda la oposición? ¿Cómo va a quedar Sebastián Piñera? ¿Cómo va a quedar esta derecha después de esta pandemia? ¿O si es que ya hay algunos rasgos ya de cómo van? Yo creo que es difícil anticipar, o sea, estamos enfrentados, nosotros cuando nos vimos en enero, creo que fue, sí, nadie anticipaba este tipo de escenarios, es bien incertidumbre, totalmente difícil ser adivino de lo que pueda pasar. Ahora, lo que sí, claramente, yo creo que primero la oposición ha estado muy fragmentada, no es una oposición política, eso no se ha visto mucho. Las propuestas, eso es un primer elemento, y por lo tanto yo no veo en la oposición internamente
el centro, la izquierda, la centroizquierda, etcétera. Yo creo que sí, recuerda que el próximo año hay elecciones municipales, por lo tanto el rol de los actores de la alcaldía, nuevos actores que claramente ya están visibilizados, local, territorial, yo creo que se va a colocar muy en la agenda. Yo creo que de un gobierno que además va a tener que lidiar un proceso de cambio constitucional. Por lo tanto, yo creo que el gobierno no va a salir un 25%, que es el apoyo histórico que ha tenido la derecha, como no, digámoslo en términos así si lo pensamos en 20 años, eso te lo aseguro. Mire, bueno, tocó un tema que nos convoca también porque justamente pasaron estos remesones políticos y próximo año pues vienen las elecciones. Y había uno de los temas que a lo mejor era como el corazón también de lo que era este estallido social, este apernamiento de los puestos. Los alcaldes, en el caso de la comuna de Pudahuel, el alcalde de la comuna del Bosque, con más de 28 años en el cargo, diputados que también están desde que volvió la democracia, en el caso de Patricio Melero, por ejemplo, el señor Letelier, que lleva una cantidad de tiempo ya que están como apernados, en el caso de los senadores, Girardi, que también lleva ya su cantidad de tiempo y hoy día entró ya, yo quiero entenderlo bien, no sé si es un proyecto o ya está vigente ya esta votación para no ir a la reelección los que ya tienen 2 periodos atrás. Sí. No, mira, el Congreso ya aprobó y la Cámara aprobar, por lo tanto se despachó el proyecto de ley que establece que en el caso que senadores pueden ir por no más de una reelección, ¿ya? O sea, pueden estar o ir a la reelección por 8 años más. En el caso de diputados, gobernadores, alcaldes y concejales, por 2, o sea, pueden reelegirse por periodo, es decir, su periodo más, es decir, 12 años. Un alcalde y un concejal puede estar en total 12 años en el poder. Y el debate era si esta ley ahora, a partir de ahora, y por lo tanto no se contaba para atrás o se contaba para atrás. Y por lo tanto, si tú tenías un alcalde que llevaba desde el año 90, ¿ya? Un alcalde que estaba en el año 90 decía, no, esto tiene que regir de aquí para adelante. Y por lo tanto, todo lo que yo he hecho atrás no se me cuente. Y otros decían, no, se tiene que contar esa parte. O sea, si usted lleva más de 2 periodos, tiene que irse para la casa. Y ese fue el debate que existió. Al final se aprobó la idea de que sí se cuenten. Por lo tanto, porque hay un tecnicismo legal que es el derecho público, en el derecho, a diferencia del derecho penal, para atrás no se cuenta, solo para adelante. Y por lo tanto, acá sí se cuenta, en el derecho público se cuenta. Y por lo tanto, en términos concretos, la ley presidente tiene que promulgarla, pero eso va a pasar 30 días y se va a promulgar. Y por lo tanto, a partir de ahora, un alcalde que lleva más de 2 periodos y que está en su 3er periodo o más, no podría presentarse a reelección. Lo mismo con los concejales. Claudio, es lo que debería pasar. Claudio, disculpa que sea desconfiado en esto. ¿Pueden apelar? Podrían presentar un requerimiento al Tribunal Electoral, al Tricel. Podrían apelar jurídicamente. Ahora, yo creo que o sea, el consenso de los abogados de
es mayoritario de que se tiene que aplicar la regla tal cual establecida. Por lo tanto, la posibilidad de que eso vaya a ser aprobado por un tribunal electoral es bajísima, o sea, es casi nula. No lo veo como posibilidad porque sería un precedente impresionante. El derecho público, por ejemplo, aplica cuando tú pides un bono. Por ejemplo, tú dices ya, y te dan un bono al Estado y te dice, oiga, se lo voy a dar a aquellas personas que tengan más de 6 meses de trabajo, que estén empleadas más de 6 meses. En el derecho público, esos 6 meses no se cuentan de aquí para adelante, se cuentan los 6 meses si yo trabajé 6 meses antes. Lo mismo se va a aplicar con los alcaldes y los concejales, se va a aplicar para atrás. Ahora, dicho eso, siempre hay problemas, ¿eh? Siempre en estas leyes hay un problema. ¿Y dónde está el problema? Es que, ¿te acuerdas que dado que se postergó el plebiscito, se corrieron las elecciones de alcaldes hasta abril? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es el problema ahora que hay de calendario electoral? Que como se corrieron las elecciones hasta abril del año 2021 y después tenemos elecciones a diputados en octubre del 2021, si un alcalde termina su periodo en abril, ¿ya? Pensemos en Sadi Melo del Bosque, termina su periodo, él va a terminar en abril, porque ahí tiene que dejar el poder del 2021. Y de hecho termina un poquito después, porque la elección es en abril, mayo, como en junio más o menos va a terminar, ¿ya? Junio a octubre es muy cortito el plazo, por lo tanto no podría inscribirse para ser candidato a diputado. Entonces algunos alcaldes están diciendo oye, esto es súper injusto, porque me corrieron la fecha de elección, porque era en octubre, me la corrieron para abril, y ahora yo no voy a poder postular a diputado, por ejemplo, para seguir haciendo carrera política. Entonces, basado en eso, están viendo si pueden permitir algún tipo de ley que les permita competir a ellos, que sería el único caso, obviamente, que terminan el periodo de nuevo en junio y que podrían querer postular. Para esta elección no se podría. Entonces eso a lo mejor va a ser un proyecto de ley para tratar de arreglarlo. Claudio, estallido social con esta ley, ¿es una buena noticia? A ver, tenemos que mirar un poco la foto más grande, ¿eh? Sí. Hay mucho, en general las democracias en el mundo, el límite a la elección, a la reelección no existe. En general se permite la reelección. ¿No? Es algo inusual, no es. Hay algunos países nomás que establecen el límite. ¿Qué es lo que va a producir esto en general en el sistema? Este es un remesón para el sistema político, ¿eh? Porque acorta las carreras políticas, lo que tú decías, los cacicazgos permanentes de alcaldes que llevan 30 años y que tienen una máquina instalada y que vuelven a ganar y ganar y ganar y ya tienen como todo aceitado para poder ganar. Eso va a durar 12 años y se va a acabar. Ahora, como hay gente astuta que calcula eso, dice, bueno, un camino es hacer carrera. Yo después me voy a diputado, me voy y por lo tanto, imagínate tú un alcalde que está en su último periodo, primer periodo, segundo periodo, y en el tercero, en ese tercer periodo va a empezar a pensar, yo quiero ser gobernador, ponte. Entonces se va a olvidar un poco de los vecinos y va a empezar a pensar más macro, en otros territorios. Y por lo tanto, el último periodo va a generar un efecto de desacople entre la ciudadanía y ese representante, sea diputado, sea senador o sea
alcalde o concejal. Ese es un primer efecto que va a tener. Como en el último periodo hay más desacople. Lo segundo es que una vez que tú ya estás terminando el periodo, tú quieres mantener esas redes de poder y por lo tanto estimula lo que se llama las dinastías políticas. El hijo, el primo, el hermano, la señora, y empiezan a generar, ustedes lo han visto por allá, por la zona, se Sí. generan las dinastías de los amigos para mantener las redes de poder, se van replicando. Y por lo tanto ese es otro efecto también que podría provocar el límite a la reelección. Entonces, tiene su ventaja, va a haber más renovación, pero también tiene sus bemoles, que son esto que les decía, no todo es blanco y negro y que pucha, qué bueno que sea así. Bárbara, está en línea, cuéntanos. Sí, bueno, hay varios comentarios de vecinos, pero hay una que esencialmente se centra en más o menos lo que se ha estado hablando con respecto a la política y que dice, Elba Morandé, no es bueno sacar al ministro de Salud por el momento, hay que esperar a que pase toda la pandemia. Se ha visto algunos comentarios en este índole diciendo que no es el momento, hay otros que lo exigen simplemente, y usted hace un rato atrás decía que no se sabía por qué todavía no se había hecho, o por qué no fue incluida hoy día en el cambio de gabinete. ¿Por qué podría ser? O sea, se entiende que hay una estrategia por parte del gobierno, pero si esto pudiese hacer, ¿se puede hacer en este momento? ¿Cómo sería un proceso ideal en ese sentido? ¿Sí? ¿Lo escuchaste, Claudia? Sí, la última parte se me perdió, pero entendí la idea. Mira, yo creo que efectivamente lo que señala la, no sé si auditora o televidente, es correcto. O sea, acá, por una parte, yo creo que estuvo en la evaluación del gobierno. O sea, la señal política de hacer un cambio de gabinete y no cambiar a Mañalich es: yo confío en el ministro para que mantenga la estrategia que ha mantenido hasta el momento. Ahora hay que decirlo, Mañalich es un médico, estudió, además de medicina, tiene un magíster en epidemiología, o sea, sabe de este tema, no es alguien que no sepa. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, él trabaja, entiende la parte técnica de cómo funcionan estas epidemias. Ahora, mi punto, y el punto no solamente mío, sino que de mucha gente, es que él ha tenido errores comunicacionales muy graves. Plantear el tema de tómense un cafecito, toda la nueva normalidad, primer error, que después tuvo que echarse para atrás y decir, no era tan así. Después, el decir que no sabía lo del hacinamiento la semana pasada por el tema de que él no conocía el que había hacinamiento en la comuna de Santiago, que es donde más inmigración hay hoy día, donde las condiciones de vivienda, el tema de la vivienda ha venido una crisis hace varios años, hay informes, documentos, etcétera. Por lo tanto, ahí también hay un problema de cómo una autoridad política parece ser que sin conocimiento respecto de la realidad del país. Y por lo tanto, yo creo que él ha sido como, estaba un poquito sobregirado respecto del tema. Y eso es la evaluación política que debe hacerse. Ahora, yo creo que al final está la confianza entre el presidente y el ministro, que yo veo que pasó un cambio de gabinete, no creo que lo cambie. Ahora, yo creo que vamos a tener que ir viendo si en 3, 4 semanas más la curva sigue creciendo, la estrategia no permite bajar y aplanar la curva de contagio y de muerte, obviamente podría tener un efecto en la continuidad del ministro. Perfecto. ¿Sí?
Bueno, hay otros comentarios por parte de los vecinos que tal vez sería bueno ir mencionando dentro de los tiempos que nos van quedando, que tienen que ver justamente con el tema de la pandemia. Bueno, hay una vecina que es Sandra, menciona que hay que tener mucho cuidado con la gente que anda en la feria, que es mucha. Continúan ese tipo de noticias por parte de la comuna. Y también tenemos a Erika, que habla de la necesidad de más fiscalización en Pudahuel Norte, porque anda mucha gente en las calles, ya lo comentábamos también al principio, ¿cierto? Se mantiene la gente fuera de sus casas, de repente no solo por trabajo. Y hay una duda por parte de Omilén, no sé, don Gabriel, si dentro de su conocimiento podría responder a esta duda. Dice que cómo un COVID positivo puede extender su licencia. Dice que los teléfonos y las páginas disponibles por parte de la salud no están respondiendo. Tengo entendido que eso no es posible, ¿o sí, don Gabriel? Bueno, ahí vamos a ir respondiendo a la vecina, pero primero quiero preguntarle a Claudio, ¿qué te ha parecido el rol de las autoridades policiales para combatir el hacinamiento, en este caso, el que la gente se quede en sus casas, derechamente, digamos? Dar un ejemplo claro lo que dice la vecina, es decir, la feria está llena y es muy probable que no tengan salvoconducto, no tengan permiso, la gente sale de forma ligera, porque como está en un barrio, no lo ve complicado. ¿Crees tú que ahí la autoridad policial, en este caso, no han cumplido su trabajo o la autoridad no ha tenido la fuerza para generar realmente esta cuarentena? Ahí parece que se nos quedó un poquito pegado el invitado. ¿Me escuchaste, Claudio? Sí, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho muy bien. Se cortó un poquito, pero ¿me escuchan? Sí. Miren, yo creo que para la autoridad policial, yo creo que es muy difícil el hacer que la gente se vaya a la casa. O sea, sería entrar en un conflicto que primero es de la magnitud de la gente que está saliendo, es muy, muy alta el número de gente que sale, por lo tanto, yo creo que la fuerza policial va a ser bien difícil que controle eso. Y por eso yo creo que vuelvo al tema de que hubiese sido mucho más eficiente el detectar quién tiene contagio y controlar esos contagiados en el fondo. Hoy día hay más o menos 21.000 personas activas con coronavirus activo y que debiesen ser identificados, aislados y su entorno familiar. Eso es lo clave en el control de la epidemia. Yo creo que hacer un esfuerzo de hacer que toda la gente se vaya a la casa, aparte de predicar y volver a insistir, etcétera, en la práctica es muy difícil y yo no veo a la policía en ese rol porque sería generar realmente un conflicto social mayor. Mucha campaña comunicacional, información de que esto es un problema grave, o sea, y no tanto es grave porque el sistema está en su punto máximo, o sea, si vas hoy día a un hospital, la posibilidad de atenderte es muy baja. Ese es el problema que tiene el coronavirus, que todos estamos expuestos a tenerlo y no recibir atención. Entonces, es el colapso del sistema de salud el que genera el problema para la autoridad pública y por eso el gobierno ha tratado de expandir el sistema de salud lo más posible con camas, con ventiladores, porque sabía que venía una masa muy importante de gente que se va a contagiar. Entonces, yo creo que la estrategia en otros países lo que ha funcionado es fuerte apoyo del Estado para permitir que esa gente pueda vivir una semana enclaustrada. Eso requiere alimentación, comida y tratar de que la gente no salga. Ahora, hacer eso mucho más desarrollado que Chile y en condiciones de hacinamiento es muy difícil mantener esa situación.
Claudio, pucha, que hay temas, Claudio, en realidad uno como que le van llegando cosas así. Hay un tema que no hemos tocado con el tema del COVID-19, que es la solidaridad. Y se ha visto reflejado en muchos sectores, sobre todo en las comunas como Pudahuel, Cerro Navia, el tema de las ollas comunes, que se ha ido como incrementando el tema de la participación de la gente a través de la olla común, el pueblo ayuda al pueblo, es la consigna que se ha dado mucho. Dos preguntas. Una, ¿cómo ves tú esto de esta iniciativa que está floreciendo fuertemente? ¿Y por qué? Y esta es la otra pregunta, ¿qué pasa con las iglesias? Que normalmente era la iglesia la que tomaba ese rol de tener uno se acuerda del Padre Hurtado, se fija, uno habría pensado que la iglesia iba a ser el refugio para amortiguar esta hambre. Claro. Tienes razón, o sea, primero yo creo que la olla común es algo que es histórico, viene de los años 50, 60 en el caso de las poblaciones de Chile, y por lo tanto creo que refleja todo un interés de la propia comunidad de preocuparse y de autoconvocarse para ayudarse solidariamente y ayudar al vecino en el fondo. Eso yo creo que es muy reflejo de que hay una ciudadanía, hay un interés ciudadano, hay una preocupación por tratar de sobrevivir colectivamente. Yo creo que eso habla muy bien y ojalá que se mantenga. Ahora, tú colocas un tema, Gabriel, que es muy relevante, que es el rol de la Iglesia Católica. En la encuesta de ayer de Criteria, la Iglesia Católica está justo en el mismo nivel del Congreso Nacional en términos de confianza ciudadana, 4%. O sea, en los últimos 10 años, desde el año 2009, con todos los escándalos de abuso por parte de los sacerdotes, yo creo que la Iglesia entró en una crisis muy fuerte. Y hoy día lo vemos, o sea, salvo el cura Berrío y un par más, yo creo que la Iglesia ha tenido un rol muchísimo menos protagónico de lo que hoy día lo tienen los medios de comunicación, los actores sociales, en los barrios, etcétera, producto de esta crisis que enfrenta la Iglesia. Lamentablemente, las iglesias yo creo que no están cumpliendo un rol tan relevante. Salvo algunas iniciativas específicas, yo creo que la iniciativa de los jesuitas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los migrantes, ahí está la red jesuita trabajando, pero no se ve a una iglesia como en los años 80, por ejemplo, que tuvo un rol muy protagónico. O sea, uno cuando habían problemas acudía al cura, y el cura era el que organizaba a la población. Yo Exacto. No veo hoy día que eso esté sucediendo. Lamentablemente, yo creo que producto de los escándalos, la gente dejó de confiar en los curas. Sobre esto mismo y la confianza, y voy a volver al tema anterior que estábamos hablando antes de las consultas de nuestros lectores, sobre el tema de la reelección. ¿Qué pasa con la élite en Chile? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, después del regreso a la democracia, a vivir con una élite, a vivir con nombres y apellidos que marcan claramente la trayectoria de este país. Digamos, hoy día los Lavín, los Saldívar, los Melero, los Girardi, son parte de una élite que han mantenido esta política y la sostienen. ¿Qué va a pasar con este cambio de reelecciones? ¿Cómo se va a generar un movimiento ahí también? A ver, ahí yo creo que hay dos dimensiones. Uno, cómo la élite responde ante la crisis. O sea, esta es una crisis que no habíamos tenido en 100 años y que combina el estallido de octubre y la crisis sanitaria de ahora del coronavirus. Y por lo tanto, Chile, a diferencia de otros países, enfrenta una doble crisis social, de salud y de protesta social por injusticias acumuladas, desigualdad, etcétera. Y frente a eso, la élite
ha estado en una postura, yo creo que al principio de consternación, no sabía qué hacer, y luego yo creo que algunas señales de apertura respecto de abrir la billetera, rebajar, ¿se acuerdan que habían iniciativas para bajarse los sueldos y un poco de eso? Yo creo que ahora la élite se está expresando, particularmente los empresarios, en señalar que el gobierno tiene que endeudarse más, es decir, que los chilenos tenemos que endeudarnos. Cuando se habla de deuda pública, es deuda de los chilenos que tenemos que endeudarnos más. Hay algunos diputados que han planteado que la élite tiene que ponerse con más recursos, eso significa impuestos a los súper ricos. Esa discusión yo creo que todavía es muy marginal. Un impuesto a los súper ricos podría eventualmente, y de hecho en otros países, en Estados Unidos y en otros países, son los súper ricos los que han dicho: yo voy a apoyar y estoy dispuesto a que haya una reforma para que el Estado recaude a más, para ayudar a superar esta crisis. Entonces, yo creo que en general la élite empresarial es muy conservadora todavía en Chile. Y la élite política, yo creo que efectivamente, no sé, yo encuentro que el nivel del debate no está muy alto. Yo creo que todavía en el tema de la elección era mucho, llamémoslo, cuchillos de un sector a otro, y que creo que no ayuda mucho a pensar como por el bien del país. Yo creo que todavía estamos muy enfrascados en el cuoteo, en cómo yo quedo acá en esta parada, etcétera. Y eso yo creo que no es muy bueno para el sistema político en el fondo. O sea, a mí me hace falta ver una élite política que esté mirando un poquito más allá, que esté proponiendo diálogos sociales, incluya más que excluya. Ese tipo de comportamiento yo creo que sería muy saludable para un país que está viviendo lo que estamos viviendo nosotros. Genial. ¿Bárbara? Sí, no tenemos más comentarios de parte de los vecinos, más que bueno, seguían comentando en torno a lo que veníamos hablando, como que sería momento que se reivindicara, que la LID desapareciera, dice, por esta nueva normativa de reelección, pero seguiría el nepotismo, comentaba una Camargo. Así que eso sería como la interacción que han tenido los vecinos hoy día. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Don Claudio, pucha, agradecerle enormemente que nos hayas acompañado, el que nos hayas ayudado a aclarar algunas dudas, el que nos haya ayudado a educarnos cívicamente, que eso nos falta harto, educación cívica. Así que agradecerte. Listo, y muchas gracias a usted y ojalá que haya sido todo bien. Sí, y ojalá que salgamos todos de esta también, pues esto es... Estamos todos ahí con los... Claudio, cuídate. Muy bien. Chao. Barbarita, nosotros, bueno, para nuestros lectores, agradecerle a Claudio que se acaba de retirar, un gran temazo, ¿no? Como que a uno le falta ahí tiempo para seguir. Pero quiero hacer un recordatorio a nuestra gente que nos sigue a través de nuestra página www.tropezón.cl, que hay varias invitaciones que le queremos hacer a nuestros lectores. Una, la carta al director, que se atrevan a escribir, que se atrevan a expresar lo que quieren, no importa el tamaño de la hoja, escriban, digan lo que piensan, digan por dónde va. Eso es lo que trata de buscar Diario Tropezón de alguna forma, es que la gente se vincule con su entorno y con el medio además que le ayuda a dar una difusión. Sí, eso por una parte, y por la otra también está la invitación a todos aquellos vecinos y vecinas que están organizando ollas comunes, que nos vayan informando, que nos vayan etiquetando, sobre todo en Instagram, para poder ampliar esas invitaciones. Hay varias iniciativas, de repente no solamente ollas comunes, sino donaciones para poder llevar a los vecinos, implementos de salud también para poder colaborar, y rifas también he visto por ahí. Todas esas cosas que tienen relación con ayuda comunitaria, ustedes nos etiquetan y nosotros ayudamos a publicar y a difundir. También decirle a estamos
con tanta tarea y tanta pega que hemos absorbido, le ha ido muy bien a Tropezón. En realidad quiero agradecer a la gente que nos ha seguido y que nos sigue leyendo. Estamos hoy día con un PIB del 130% de aumento de lectores, así que estamos llegando a gran parte de la comuna de Cerro Navia y Pudahuel, y queremos ayudar a las pymes. Queremos ayudar a las pymes locales, a las pymes que están cerca de la comuna, y quiero contarles y adelantarles que estamos haciendo un formulario que vamos a poner ayuda a tu pyme para que puedan poner sus avisos y todo, así que después más adelante vamos a indicarles cómo pueden mandarnos sus avisos para que la gente pueda obviamente aportar a porque de aquí tenemos que salir entre todos, y obviamente uno de los más afectados son los que generan empleo, las pymes. Así que tenemos eso que estamos trabajando ya desde ahora. Bueno, hay una duda por parte de una vecina que también lo veníamos comentando en las mismas publicaciones que hemos tenido. ¿A dónde puede mandar al director? diariotropezón@gmail.com. Como ya lo decíamos antes también, el formato, si necesita ayuda, ahí todo se conversa, así que nos escriben. Oye, no le hemos sacado la colita a la jeringa a la pregunta que tú nos hiciste referente a la licencia médica, porque sí, hay licencia. Sí, está súper bueno el tema, y hoy día no nos llegó a nosotros, no lo hemos estudiado bien, pero hay que ver también desde dónde proviene la licencia, porque obviamente hay asociaciones como la Asociación Chilena de Seguridad, que también ellos emiten licencia, entonces hay que ver cuál es el canal que debe tomar la persona para tomar su licencia, porque si es por COVID-19, si es que están en el tratamiento, si es que ya se hizo el examen, si está esperando resultados, entonces hay distintas etapas. Y esas etapas a las que nosotros nos están llegando recién ahora, y le vamos a responder por interno a ella qué es lo que nosotros tenemos como información, porque hay que recordar que igual ha sido como bien cerrada la información, ahí nos ha costado un poquitito llegar a eso, pero hay tema de eso, y me parece una conversación súper importante de poder hablar el tema de las licencias médicas para la gente que actualmente tiene trabajo y obviamente no lo quiere perder, si eso es importante. Sí, ¿Algo más? Como hay harta incertidumbre con respecto a eso, así que vamos a estar investigando y obviamente informando apenas tengamos todo ese material también. ¿Eso lo tendríamos por hoy día, don Gabriel? Oye, un gran programa como siempre, un gran invitado además. Bueno, nos ha ido muy bien con el tema de nuestros invitados y la interacción además que ha habido con nuestros vecinos, así que agradecerle a todos nomás el que nos sigan. Incluso nos podrían mandar de repente a quién le gustaría que nosotros invitáramos acá, y si obviamente nosotros hacemos la invitación, si esa persona quiere estar, obviamente bienvenido sea. El día martes estuvimos con un dirigente de Cerro Navia, un dirigente de Pudahuel. Esperamos el próximo martes tener como la misma escala para hacer estos contrapesos de entre comuna y comuna, que al final tienen mucho de igualdad, porque Pudahuel, Cerro Navia, Lo Bravo son barrancas. La similitud entre sus vecinos igual. Muchos tienen familiares en Cerro Navia. Así que está como bien el tema. Eso, pues, Barbarita. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron hoy día. Ya saben, ya este programa queda disponible para que lo vuelvan a visitar. Si es que llegaron a la mitad y no alcanzaron a ver todo, queda ahí en el Facebook para que lo puedan retomar. Y recuerden nuestras redes sociales, Tropezón, Diario Tropezón en Instagram. Muchas gracias. Bueno.